Bienvenidos, damas y caballeros. In this video, you'll have an opportunity to practice your Spanish language listening skills as we read through Western philosophy in simple Spanish. Now, this book is targeted to our Spanish language intermediate learners ranging from the B1 to the B2 level. If this doesn't quite describe you, not to worry, I encourage you to join us all the same. And this video is broken up into two sections. In the first section, we'll be reading a chapter in Spanish about Nietzsche and Schopenhauer. In the second section of the video, we'll be reviewing the concepts we had just learned about, but this time in English. Capítulo 12. Schopenhauer y Nietzsche. Inés, Garcín y Estela van al Café de Flore después de asistir a la clase del profesor Aymard sobre Schopenhauer y Nietzsche. Todos se sienten muy tristes y Roberto les trae unas bebidas. Profesor, Schopenhauer y Nietzsche son dos gigantes de la filosofía del siglo XIX. Nietzsche fue profundamente influido por Schopenhauer, quien a su vez estaba muy influido por Kant. Pero Nietzsche rechazó la filosofía de Schopenhauer, afirmó que era sofocante y que no llegaba lo suficientemente lejos, más allá del sufrimiento, como para tener sentido. Nietzsche no negaba que la vida tuviera sufrimiento y mucho, pero creía que ese sufrimiento podía superarse. Nos pide que pensamos en un momento en el tiempo, un momento enormemente feliz. Uno que defina nuestras vidas y nos dice que el sufrimiento que experimentamos vale la pena solo por ese momento. Podemos dar sentido al sufrimiento porque está mezclado con alegría y esa alegría es auténtica y real. Para Schopenhauer, el sufrimiento por sí solo es un punto final. Pero para Nietzsche podemos dar sentido a la vida a través de momentos de alegría. Garcín. Nietzsche tenía mala reputación, profesor Aymard. ¿No hay personas que lo descartan por completo a él y sus ideas? Profesor, así es, pero Nietzsche tenía muchas ideas importantes. Deberíamos tomarlo en serio, aunque encontremos su carácter un poco extraño. Propuso la idea de que en el momento de la muerte, una persona repite toda su vida de nuevo, exactamente de la misma manera y durante toda la eternidad. Pensad en ello por un momento. Su objetivo no era crear una forma alternativa de ver el más allá, sino hacernos apreciar los momentos de alegría que componen el todo. Garcín, para hacernos sentir mejor con nuestras vidas? Profesor, esa es una forma de verlo. Sí. Argumentó que para entender la alegría también necesitamos sufrimiento. Imagina lo más feliz que hayas vivido. Pero date cuenta de que para llegar a ese momento tuviste que pasar por muchos otros, algunos buenos y otros malos. ¿Podríais aceptarlo?
Ese es el desafío de Nietzsche. Escribió un precioso libro llamado Así habló Zaratustra, en el que utilizó a un personaje, el profeta Zaratustra, para comunicar sus ideas. Afirmó que Dios ha muerto y pasó el resto de su vida tratando de explicar a través de su filosofía cómo la vida podría tener significado, incluso si nos enfrentamos a la realidad de esa afirmación. Además, la muerte de Dios representaba la muerte de la filosofía occidental. Nietzsche creía que la moralidad, tal como la conocemos, era falso y se basaba únicamente en una inversión de la ética griega por parte de sus herederos cristianos. Estela, ¿y encontró ese sentido que buscaba? Profesor, sin duda lo intentó. Sin Dios, todo lo que se daba por sentado llegaba a su fin. La moralidad, la verdad absoluta, la composición del universo, todo estaba abierto a la duda. Nietzsche quería dar sentido a la existencia sin la necesidad de algo externo a nosotros mismos. Estudiaremos el existencialismo pronto y veréis que Nietzsche fue uno de los primeros en abrazar la forma existencialista de pensar, que dice que la existencia precede a la esencia. La próxima vez veremos a algunos filósofos muy diferentes y descubriremos cómo se introdujo la filosofía en el siglo... I don't know. I don't know. Inés, Garcín y Estela salen de clase y llegan al café de Flore, donde se encontraron con Roberto, que está ocupado trabajando detrás del mostrador. Garcín, bueno, ha sido bastante deprimente. No tengo muchas ganas de comer tarta después de que me digan que la vida es solo sufrimiento. Roberto, ¿hoy tocó Schopenhauer? Garcín, ¿cómo lo supiste? Roberto, bueno, es conocido como el filósofo del pesimismo, ¿verdad? Decía que la vida era solo sufrimiento y no había nada más. Estela, no solo dijo que la vida era sufrimiento, escribió una obra importante, El mundo como voluntad y representación. Allí defendió que el mundo es nuestra propia representación. Le damos sentido a través del intelecto, utilizando conceptos como el espacio y el tiempo. Pero esto solo nos muestra la apariencia del mundo, en lugar de explicar la cosa real que estamos observando. No revela el aspecto clave. Inés, y eso es lo que Kant llamaba la cosa en sí misma, ¿verdad? Kant
decía que no podíamos saber nada con certeza sobre cómo es una cosa en sí misma. Podemos observar un árbol, pero no podemos saber lo que es ser un árbol o ver el árbol puramente como un árbol. Stella y Schopenhauer pensaba lo mismo, pero para Schopenhauer podríamos conocernos a nosotros mismos, es decir, conocernos a nosotros mismos como una cosa en sí misma. A eso lo llamó la voluntad. La voluntad es la cosa en sí misma. Esa es su gran contribución a la filosofía. No entendemos lo que es ser un árbol, pero sí sabemos lo que es ser nosotros mismos. Y a eso lo llamó la voluntad. Inés, entonces, ¿qué es la voluntad? Stella, mientras Kant decía que la cosa en sí misma era incognoscible, Schopenhauer afirmaba que podíamos entenderlo mirando a nuestro interior. Sabemos sobre nosotros mismos y conocemos algo sobre cómo funcionamos. Inés, ¿y el árbol? Stella, Schopenhauer defendería que el árbol también tenía voluntad. La voluntad era su respuesta a todo, pero la voluntad al final es inútil, solo conduce a la muerte. La voluntad es un impulso a hacer algo, a ir más allá de lo que estamos experimentando en el momento. Queremos escalar una montaña o comer una manzana. Todo lo que hacemos es una voluntad de algo. El árbol quiere crecer aunque también tenga limitaciones. Roberto ponía como ejemplo soplar pompas de jabón para que fueran lo más grandes posible. Lo hacemos aunque sabemos que acabarán por estallar. Lo mismo ocurre con la vida. La vivimos y la hacemos nuestra, pero sabemos que se acaba. Parece que no tiene sentido, aunque no podemos evitar hacerlo. Stella, es realmente deprimente. Garcín, Nietzsche no era mucho mejor. He estado leyendo mucho sobre él. Cuestionó todo, incluso el cristianismo y la base de la moralidad. Argumentó que la forma en que vemos el mundo está equivocada. También decía que todo aquello en el que se basan nuestros valores debe ser revaluado. Distinguía entre dos fuerzas, la dionisíaca y la apolínea, llamadas así por los dioses griegos Dioniso y Apolo. El primero es un símbolo de exceso y frenesí. El segundo es un símbolo de razón. Para Nietzsche, la cultura cristiana y su moralidad negaban la vida. No había elementos dionisíacos. Lo que se necesitaba era un retorno al equilibrio del pasado y al mundo de los griegos. Stella entonces rechazó
por completo el cristianismo? Garcín, así es. Y la cultura que había creado argumentó que todo lo que estaba mal en la sociedad provenía de su herencia cristiana. También dijo que no había significado en la vida, excepto el significado que creamos para nosotros mismos al crear nuestros propios valores. Inés, ¿no creía en Superman? Garcín, el superhombre es una traducción desafortunada. La palabra alemana es Übermensch. Realmente significa sobre el hombre o sobre la persona. No es como el personaje de Superman. Se trata más bien de ser el tipo de persona que es capaz de ver los problemas que Nietzsche identifica y superarlos. Nietzsche quería que la gente creara sus propios valores. Inés, entonces, ¿cada uno de nosotros tiene que decidir cómo vivir? ¿Eso no es peligroso? Garcín, no creo que Nietzsche estuviera demasiado preocupado por los peligros. Solo cierto tipo de persona podría crear esos valores por sí misma, el Übermensch. Roberto, no hay duda de que Nietzsche tenía una mala reputación entre los filósofos, pero en vida fue casi ignorado. Al final se volvió loco. En Turín vio un caballo siendo azotado por su dueño y corrió a abrazarlo. Eso fue el comienzo de su locura, que duró 10 años hasta su muerte. Garcín, fue una hermana Elizabeth quien lo cuidó, pero también usó sus escritos para sus propios propósitos y distorsionó el mensaje de Nietzsche solo a partir de la década de 1960. Los académicos comenzaron a tomar en serio a Nietzsche. Se publicaron nuevas traducciones de sus obras y ha influido en todo, desde la crítica literaria hasta la arquitectura, por no hablar de la filosofía. Estela, también dijo, Dios está muerto. ¿No es su cita más conocida? Garcín, sí, pero Nietzsche no es el típico ateo. No puedes matar a algo que no está vivo. No es que Nietzsche necesariamente no creyera en Dios. Creció como hijo y nieto de pastores luteranos, pero creía que había superado la necesidad de Dios. Su filosofía era un intento de dar sentido a lo que sucede si nos tomamos en serio una afirmación como esa. El novelista ruso Dostoyevsky escribió una vez, sin Dios todo está permitido. Nietzsche estaba interesado en cómo esas palabras se habían hecho realidad
y qué significaban. La mayoría de la gente argumentó no podría llevar a cabo su filosofía, no serían capaces de crear sus propios valores. Inés, entonces, era un elitista. ¿Su filosofía era solo para cierto tipo de personas? Estela, ¿a qué te refieres con elitista? Inés, alguien que no cree en la igualdad. El filósofo político Karl Marx argumentó que el mundo está controlado por élites, a las que llamó burguesía. Son personas que controlan los medios con los que viven los demás. Las élites son personas en posiciones de poder sobre los demás. Ese poder puede ser económico, político o intelectual. Garcín, no creo que Nietzsche sea el único filósofo que puede ser acusado de elitismo. En el pasado, la mayoría de las personas estaban demasiado ocupadas sobreviviendo como para preocuparse por la filosofía. La filosofía tiende a ser el dominio exclusivo de las élites de la sociedad que tienen tiempo para filosofar. Somos afortunados de tener la oportunidad de hacerlo. En el pasado, si no tenías mucho dinero, no tenías tiempo para sentarse a pensar. Inés, ¿estaría de acuerdo Nietzsche? Me sorprende que piensas que tienes suerte de estudiar filosofía, Garcín. Garcín era crítico con la mayor parte de la filosofía que le precedió, aunque comenzó su carrera académica estudiando a los clásicos y la antigua Grecia. Los filósofos presocráticos que estudiamos al principio del curso fueron su inspiración. También amaba la música de Wagner, aunque discutieron cuando Nietzsche lo acusó de ser demasiado cristiano. Estela, demasiado cristiano. Creía que Wagner estaba interesado en los mitos y leyendas alemanas. Nietzsche parece alguien con quien no era fácil llevarse bien. Garcín, supongo que tienes razón, pero podríamos decir lo mismo de Wagner. A pesar de todo, Nietzsche tuvo varias amistades profundas y duraderas, y le encantaba tocar el piano. No era del todo malo. Inés, ¿tienes un nuevo filósofo favorito, Garcín? ¿Más tatuajes? Garcín, creo que esta vez no. All right, so the first thing I want to point out, and so now we're in the second section of the video, it's all in English, mostly. The first thing I want to point out is how the chapter talks about how Nietzsche is actually his work built upon Schopenhauer. So if you don't know anything about Schopenhauer, he's an early 1800 German philosopher. He definitely precedes Nietzsche. Nietzsche's work was like in the second half of the 18th century, 1800s. So Schopenhauer is the
the German philosopher of pessimism. He coined the term the will to life. Everyone has this impulse in them to go out in the world and satisfy your impulses and your desires, and you're kind of a slave to that impulse. Kind of like need to have sex all the time. It's a biological urge. You gotta fulfill it. Or you can put in a serious like Zen time to try to overcome that urge. But it's there. You have this intrinsic will within you, right? So that's Schopenhauer. He's also about suffering and pessimism, and the world is just a prison. That's like this metaphysical reality. The world is a prison, and everyone just has to suffer and do their time until it's time to die, right? That's pessimism, baby. All right, and then Nietzsche comes along and he says, well, that's some weak sauce. Schopenhauer, you had me until life is just about suffering and then you die. You sound like a weak bitch. Okay? So Nietzsche is like this Chad, right? Well, in his writing anyways. He comes along, he's like, yeah, life's tough. Absolutely. No doubt about it. You're on point. But you have to find the beauty in life. You have to find the meaningfulness in suffering, so that you can come out the other end of that suffering as a much stronger person, right? So that's like the big contrast between Nietzsche and Schopenhauer. Although in real life Nietzsche was a soft-spoken, sickly nerd. One might even call him like a 1800 incel, you know? All right, so one of Nietzsche's most famous books is called Thus Spoke Zarathustra. I have a copy of it somewhere around here, but no, I've never finished reading it. Why? Because it is so, what's the word? It's so aphoristic, so metaphorical. It makes these abstract allusions to things where you just kind of read through and you think, what the fuck is Nietzsche talking about, right? Unlike his other writings, like Beyond Good and Evil and The Genealogy of Morals, it's very clear what he means when he uses words. There's nothing obfuscating about his writing. It's very clear. It's very easy to read. Now, Thus Spoke Zarathustra, or in Spanish, Así habló Zarathustra, spelled the same word. I think he wrote that after that one Russian girl broke his heart for the third or fourth and final time. So Nietzsche and his buddy, forget his buddy's name, but they fell in love with this one Russian woman, this intellectual girl named Salome. That's her name, Salome. And she went to Germany, and she was hot stuff, man. She was hot stuff, you know. It's like Nietzsche and his buddies were like in their 30s. Salome is like this 20-year-old, so she's in her sexual prime. She's just like a sharp intellectual. She's Russian, so she comes to Germany with a Russian accent, better than the one I have. And she's like, you know, asking, you know, she's just like a sponge, like an intellectual sponge. She's learning as much as she can from Nietzsche, from Freud, from Dostoevsky. I can't pronounce the Russian guy's name. She actually introduces Nietzsche to that Russian writer. So, right, so she's pretty hip, dude. Like if you think of like 1960s, like everyone kind of knew who like Allen Ginsberg was, or like Jack Kerouac, or who's like a super cool person from the 60s. Who's that musician? All Along the Watchtower. Andy Warhol? No, not Andy. Bob Dylan, you know, like, I don't know if she had like the star power, but like she was young and hot and smart, so like the nerdy intellectuals were like, oh, let me get a piece of that ass. Also, look how smart I am, right? So everyone was trying to wow her, right? She was the it girl, and everyone was just trying to lock it in. She's like, fuck yeah, dude, this hot, young, hot stuff, I gotta lock this in. But she was too much of a free spirit, you know? She was like, insofar as what I know about her, she's smart. She's like, I'm not gonna let any man track me down. Let a bunch of different affairs. She's like a feminist before feminism was a thing, dude. Like she was just, you know, she was
Like she was like Nietzsche's Ubermensch, dude. She just living her life, creating her own values, doing it the way she wants to do it. So you can imagine how like Nietzsche and a lot of other guys really fell for her. But anyways, so Thus Spoke Zarathustra is where Nietzsche really talks about this idea, this life-affirming idea about not. This is actually a book where he talks about this concept of the last man. So in your minds, to understand what the last man is, think about, just this fat fuck, just Cheeto crust on his fingers, jerking off with the other hand, VR goggles on, watching the porns, going back and forth between porn and Netflix, gut, Bengay for his arthritis because he's playing video games all day long. Just someone who has such lacking of significance and meaning in their lives that they have to distract themselves with this hedonism, right? Just, you gotta fill in the void somehow, so you do a hedonism. And it's just like, that's the idea of the last man, someone who's just this passive nihilist, like, there's just really nothing to live for, so I'm just gonna like go balls deep into hedonism, It's just a hollowness in that life. So people who are really giving up on life, So that's the idea of last man he talks about in Thus Spoke Zarathustra. I'm a little sick, sorry about that. And so, but for the higher man, Ubermensch, he doesn't sink down to the lowest common denominator. He or she, although Ubermensch is, I think, masculine, creates their own life-affirming values, right? So they don't adopt the values of the herd. So, back in 1870, you make the decision to become an atheist. You're not a Christian. Nowadays, it's not a big deal, unless you're in the South America. There's a lot of atheism around here. Everyone's pretty like accepting of different spiritual/religious views. So nowadays, it's not a big deal to be an atheist, especially if you live on the coast. But back then, it's kind of a new thing, So, what was I talking about? Ubermensch, creating new values. Yeah. So you make a conscious effort to ditch the herd mentality. You create your own values, your life-affirming values, and you rise above the herd. You dare to create a life-affirming life for yourself that is unlike what the masses are doing. And so I think I forget where, but they make a point how Nietzsche is anti-egalitarian, right? Because so that's like they make the point that he's anti-egalitarian and that he's a philosopher for the elite. And there is a certain amount of elitism in what he's saying. This is true, right? So, right here, right, elitist, and then down here, he doesn't believe in equality, because equality is what brings it down to the last man, right? This is the fear that people have about communism, is that if everyone's equal, everyone's equally fucking poor. Everyone's equally like in poverty. Everyone kind of thinks the same. Everyone behaves the same culture, same values, same ideals, relax for richness in life. But to be an elitist, like, look, I'm the best artist. I'm the best musician. I'm the best athlete. I'm the best intellectual. I'm the best OnlyFans girl. I'm the best writer. I'm the best public speaker. I'm the best dancer. Whatever it is, like, you're pro-elitist. Like, yeah, I'm the best, dude. That hierarchy, boom, has to be on top. What's up? That's how it is. But to do that, it's like it's anti-equality. Like, no, we're not all equally good, dude. Like, no participation trophies, no universal basic income. The cream rises to the top, right? So it's very anti-Marxist. And so in that sense, he's viewed as a sort of prototype neo-reactionary, which is what we're seeing a lot in the United States right now. So think Curtis Yarvin. And I think there is a thread between Nietzsche and Curtis. But there's a lot to take from Nietzsche, so it's not just elitism. All right, so last thing I'll say here is, if you've been following the videos, there's some character development, right? There's a plot here. There's a plot point right here. So there's 3 students here, Ines, Garcin, and Estella. They're all studying at the University of Paris. They're all taking philosophy as an elective course.
Garcin is the journalist major. He's all about the facts. He's very literal minded, might even have mild autism. He just wants a clear cut understanding of history, of the facts, of the story, objective reality, no fluff, no subjectivity, no more relativism, none of that complicated ambiguity stuff. Just give me the facts, los hechos, right? So, but throughout the philosophy course, he starts experiencing some character development, and it turns out that of all people that he starts to like, he likes Nietzsche, which is like, Nietzsche introduced the idea of perspectivalism, right? There's no as to the way, the only way, and the objective way, and the right way. It does not exist. There's only your way, right? So he's a precursor to postmodernism, right? So it's just perspectivalism, way to perceive whatever, how you perceive reality is reality as you perceive it. There's no objective truth, no grand narrative, which is a complete 180 of Garcin's character. And so that's what I want to point out here, just in case you've been following the videos. That's a little payoff there, plot-wise. All right, folks, that's it. That's the video. If you made it this far, you know what to do. Like, share, subscribe. Leave a comment in the comment section. What did you like about what we covered? What did you hate about what we covered? I'm taking love and hate because it's engagement. Ultimately, it helps the channel grow. Yeah, that's it. I'll see you in the next one. Ciao, ciao.